Capítulo 34, a la altura del versículo número 18, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que el Señor nuestro Dios está cercano, amén, de todos aquellos que se sienten quebrantados, de todos aquellos que se sienten sin esperanza, de aquellos que se sienten dolidos, de aquellos que la vida, que el diablo los ha golpeado, los ha arrastrado, los ha desgreñado, amén. Dice la palabra del Señor que Dios está cercano de ellos y que Él salva a los contritos de espíritu. Pero hay una ignorancia tanto en el pueblo de Dios como en aquel que todavía no es pueblo, y dice: pero ¿por qué en el momento de la angustia, por qué en el momento de la tristeza, amén, Dios no hace nada? Y ese pensamiento, esa idea alimenta esa idea de sentirnos solos, amén. Pero dice la palabra del Señor ahí en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. No solamente es estar solo, no solamente estar ahí en la angustia. Debemos alzar nuestra voz en clamor a Dios, pedirle ayuda al Señor. Esa es la respuesta, amén. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios está cercano a nosotros, pero complementado con la misma palabra, Él nos dice que también es necesario que le pidamos ayuda. Aleluya. Y esto es algo muy bello, hermano. Es algo que da esperanza, es algo que da fortaleza, porque en el Salmo 34, 18 nos está diciendo que nunca estamos solos, que nunca estamos caminando solos, que siempre va a estar Dios ahí cercanos a nosotros, amén. Porque es una realidad, hermano, que esta vida es difícil, que en esta vida, como lo predicábamos la última vez, amén, que en esta vida todos enfrentamos aflicciones, todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos batallas, todos pasamos por situaciones que son muy difíciles, amén. Pero el Señor nos promete que Él va a estar cerca de nosotros. El Señor nos promete que aún ahí en medio de la batalla más difícil, hermano, que usted o que yo estemos atravesando, el Señor promete que no vamos a estar solos. El Señor promete que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que siempre nos va a ayudar y que nos va a sustentar con la diestra de su justicia, como dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo número 10. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, ahí en el versículo que leíamos de Mateo, capítulo 9, versículo 36, que Jesús andaba predicando, Jesús andaba enseñando, Jesús andaba ahí con sus discípulos, y como ya todos sabían quién era Jesús, se hacían las masas, amén. Las personas lo buscaban por los milagros, las personas lo buscaban por las enseñanzas, las personas lo buscaban porque en Él miraban algo diferente, miraban a alguien diferente, miraban a alguien que predicaba una verdad, pero como alguien que tenía la autoridad para dar esa palabra. Aleluya. El testimonio de Jesucristo fue un testimonio intachable. Él todo lo que decía era la verdad, pero todo lo que Él decía era conforme a cómo vivía, era conforme a su testimonio, era conforme a sus hechos. Aleluya. Y en cambio todos los fariseos que en ese momento vivían en ese tiempo de Jesucristo daban una enseñanza la cual no iba conformes a la vida de ellos, amén. Por eso ese pueblo estaba cansado de esas enseñanzas, amén. Y es por eso que en Jesús vieron la esperanza, en Jesús vieron una salida, en Jesús vieron la respuesta, amén, a lo que ellos estaban viendo, amén. Entonces Jesús predicando, amén, en los montes, Jesús predicando en los pueblos, Jesús predicando afuera de las ciudades, amén, a donde quiera que Él iba, se le juntaba una cantidad innumerable de personas, aleluya, a escuchar palabra de vida, palabra buena, palabra de esperanza, a escuchar las buenas nuevas del Evangelio, amén. Pero muchas veces que Jesús comenzaba a predicar y a enseñar, aleluya, las personas, aleluya, gloria a Dios, aleluya,
En muchas ocasiones de las enseñanzas del Señor, aleluya, y en esos montes, allá afuera de la ciudad, amén, muchas veces las personas se quedaban sin comer, muchas veces las personas se quedaban ahí sin tomar agua, amén, porque el pan que ellos recibían, el agua que ellos recibían, eran un alimento, amén, que no era terrenal, sino era un alimento celestial, era un alimento que provenía del cielo, eran las enseñanzas de Jesucristo. Y tal vez pudiéramos pensar y pudiéramos decir, no importa, eso es suficiente, pero dice la palabra del Señor, amén, que Él estaba pendiente a la necesidad de las personas que lo seguían. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando Él miraba a esas masas, amén, ahí en el versículo número 36 dice que Él las miraba desamparadas, que Él las miraba dispersas, aleluya. Cuando Jesús miraba a esas personas, las miraba en necesidad. No las miraba con altivez, no las miraba con arrogancia, no las miraba así sin un sentimiento, amén, así de una manera apática, sino dice la palabra que Él las miraba desamparadas. Hay otras versiones, amén, ahí en la Biblia que dice que las miraba abatidas, que las miraba confundidas, que las miraba agobiadas, que las miraba indefensas, amén. ¿Y qué nos da de enseñanza esta palabra, amén, que leíamos aquí, verdad? Que nuestra necesidad, que nuestra condición, amén, no pasa desapercibida a los ojos de Dios, aleluya. El engaño del diablo que quiere ministrar tanto en el pueblo de Dios como en las personas que aún no son pueblo de Dios, es que Dios no está al pendiente de nuestras necesidades. El diablo nos quiere mentir y decir que nosotros no somos lo suficientemente buenos para que Dios preste atención a nuestra vida. El diablo nos quiere mentir y nos quiere decir que Dios está ocupado haciendo otras cosas que son más importantes de nosotros. Pero en esta palabra, Mateo capítulo 9 versículo 36, dice algo completamente diferente a lo que Satanás dice. Dice que el Señor Jesucristo mira tu condición, mira mi condición, mira tu necesidad y mira mi necesidad, aleluya. Él está al pendiente de cómo nos encontramos, amén. Como decía en estas prédicas, amén, cuando Jesús predicaba había muchas personas, había miles de personas, y aún así el Señor Jesucristo estaba al pendiente de cada una de las necesidades de ellos. De esta manera todavía esta palabra es actual, de esta palabra, de esta manera, pueblo de Dios, yo te digo que el Señor Jesucristo está al pendiente de la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Jesucristo está al pendiente de mi necesidad, está al pendiente de mi hogar, está al pendiente aún de esta colonia, de cada familia de esta manzana, amén. Está al pendiente de la necesidad de cada hogar, de cada casa aquí, amén. Él está al pendiente, Él está viendo ahí muchas veces con tristeza cuando nosotros nos sentimos desanimados, cuando nosotros nos sentimos sin esperanza, cuando nosotros lloramos. Dice la palabra del Señor ahí en los evangelios que cuando Lázaro murió y el Señor Jesucristo vio la tristeza ahí en las personas esas por la pérdida de Lázaro, dice la palabra que Jesús lloró. Estos versículos son clave para enseñarnos, amén, que Jesús se compadece de nosotros, de que Jesús está no solamente al pendiente de nosotros, sino que muestra empatía para con las luchas que nosotros enfrentamos, para con los problemas que enfrentamos, para la condición ahí tal vez de escasez, tal vez ahí de enfermedad. Aún ahí el Señor está presente, aún ahí el Señor está pendiente y el Señor se compadece, amén. Por eso es que Él tuvo que venir a esta tierra para atravesar todo eso, y ahora que Él conoce, amén, todo lo que se sufre en esta tierra, ahora Él, por eso es que muestra esa misericordia para contigo, porque las luchas, los padecimientos que tú estás enfrentando, que yo estoy enfrentando en algún momento, el Señor Jesucristo también los atravesó en esta tierra, aleluya. Por eso dice la Biblia que
gran sumo sacerdote tenemos en estos tiempos para con el Padre, porque tenemos un sumo sacerdote que Él nunca pecó cuando pasó por esas luchas, por esas batallas. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, que nos escogió a nosotros, que nos buscó, que dejó las 99 ovejas para ir por cada uno de nosotros y traernos al redil. Amén. Y todavía Jesucristo sigue buscando a las ovejas perdidas. Todavía el Señor Jesucristo sigue buscando a aquellos que todavía no le sirven. Amén. ¿Por qué? Porque Él conoce su condición y Él se compadece de ellos. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia. El mismo versículo que leíamos, amén, como ahorita lo repetía, nos muestra que Jesús tuvo compasión. Dice ahí en el versículo 36, dice: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. La mirada de Cristo Jesús no es una mirada altiva, es una mirada sensible. Y cuando Él mira la necesidad en las personas, cuando Él mira la tristeza en las personas, cuando Él mira el sufrimiento en las personas, este versículo nos está diciendo que Él siente la compasión. Aleluya. Dice el significado, amén, de lo que es compasión. Nos dice que es sentir una tristeza, sentir una angustia por la otra persona, pero el significado dice que es un dolor, que es una tristeza, es sentir misericordia por el dolor ajeno, pero es una misericordia, un dolor desde el interior del cuerpo. Sentir compasión por alguien no es sentir lástima, es sentir el dolor de ajeno, es sentir el dolor de la otra persona, y esa es una de las cualidades, amén, que tiene el Dios que en esta noche estamos predicando. Amén, aleluya. La palabra nos está enseñando, amén, que cuando nosotros estamos en dolor, que cuando nosotros, amén, estamos en sufrimiento, el Señor Jesucristo se compadece de nosotros. Que Él quiere decir que Él se pone en nuestros zapatos, que Él se pone en nuestro lugar, y que Él siente nuestro dolor, que Él entiende nuestro dolor. Amén. Que Él se mueve a misericordia por nosotros. Aleluya. Dice en el libro de los Salmos, amén, que para siempre es su misericordia. Aleluya. Y en esta noche, hermanos, yo te quiero recordar, yo te quiero compartir esta palabra, amén, que ahí en medio de tu lucha, que ahí en medio de tu prueba, que ahí en medio de tu batalla, tal vez el diablo te está diciendo que estás solo. Tal vez el diablo te está diciendo que ya no hay salida, que tal vez el diablo te está diciendo que ya no hay respuesta, amén, a tu problema. Pero la palabra dice algo muy diferente a lo que el diablo te está diciendo, amén. La palabra me está diciendo, aleluya, que Él te está viendo, que Él está viendo tu sufrimiento, que Él está viendo la condición, amén, en la que estás de angustia, amén, pero que Él se está compadeciendo. Aleluya. En alguna ocasión, amén, de las muchas veces que Jesucristo predicó a las masas, amén, que Jesucristo estuvo predicando y se le juntaron como 3,000, casi 5,000 personas, amén, y ahí mismo, una vez más, las personas no tenían que comer, las personas dejaron sus trabajos, dejaron su familia, dejaron sus hogares por escuchar la palabra de Dios. Pasaron días de que ellos estaban ahí escuchando la palabra de Dios sin el alimento, se estaban debilitando, y una vez más el Señor Jesucristo los vio y sintió compasión, aleluya, y Él envió a sus discípulos, amén, a buscarles comida. Tristemente los discípulos estaban en una condición, amén, ahí de incredulidad, como tú, como yo muchas veces, amén, y ellos dijeron: pero es que no tenemos tanta cantidad de comida para alimentar a esta cantidad de personas, amén. Y fue ahí donde el Señor Jesucristo se glorificó y multiplicó los peces, multiplicó los panes, aleluya, y ahí bendijo a todas esas personas. Ahí Él estuvo y tuvo cuidado de la necesidad
de esas personas. ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Hermano, vecino, amigo que me escuchas, aleluya, que aún en medio de tu necesidad, aún en medio del problema, de la angustia por la que estés atravesando, aleluya, el Señor Jesucristo se ha compadecido de ti. El Señor Jesucristo te está observando y te está cuidando, y Él va a hacer algo a tu favor. Él va a atender tu necesidad, y si es necesario hacer una obra sobrenatural, si es necesario hacer un milagro ahí que la ciencia no pueda explicar, el Señor Jesucristo lo va a hacer con tal de cubrir tu necesidad. Aleluya. A estas personas de las que les menciono, ellos pudieron testificar, amén, que no había comida, que solo había 5 panes y 3 peces, aleluya, si más no me equivoco. Pero ellos testificaron que de la nada el Señor Jesucristo comenzó a sacar panes, el Señor Jesucristo comenzó, amén, a sacar peces. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada que se le dificulte al Señor. Tu problema, mi problema, el problema por los que están pasando el amigo, el vecino, delante de Dios no significa nada, no es gran cosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene el poder para resolver todo tipo de problema. Él tiene la capacidad de soltar una palabra, hacer un milagro, y todas esas tinieblas que vemos cuando estamos en problemas se disipen, y ver la luz admirable del Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. En esta hora, hermano, aleluya, el mensaje que te quiero dejar en tu corazón, amén, es que tenemos un Dios de compasión. No es un Dios cruel, no es un Dios lejano que no podamos acceder, no es un Dios al cual no podamos acudir cuando estemos en necesidad. El Dios que estamos predicando en esta noche, amén, es un Dios de compasión, es un Dios que se compadece de las necesidades de las personas y que las atiende. Y como dice su palabra, que cuando le pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Él lo hace. Amén. Él lo hace. Él no es ajeno, Él no es apático a la necesidad de su pueblo. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo en esta noche no solamente te está diciendo y me está diciendo que Él se compadece de nosotros. En esta noche el Señor Jesucristo espera que confiemos en Él. El Señor Jesucristo espera que depositemos nuestras cargas en Él, que depositemos nuestras necesidades en Él, para que podamos obtener el descanso deseado, para que podamos obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, porque nos pasamos la vida ahí angustiados, llevando todos los problemas solos, queriendo enfrentar todas las situaciones, amén, nosotros solos. Y en esta noche el Señor Jesucristo, por medio de esta palabra, nos está diciendo a todos, amén, nos está diciendo a todos que Él se compadece de nosotros, amén, que Él tiene misericordia para con nosotros, y que Él nos quiere y nos puede ayudar, pero está en nosotros, amén, depositar esa confianza en Él. Está en nosotros depositar ese problema en Él. Está en nosotros, amén, despojarnos de esa angustia, despojarnos de ese peso, despojarnos de ese problema y dejarlo ahí a los pies del Maestro, para que sea Él quien lo resuelva. Amén. Dice la palabra del Señor que nada hay imposible para Él. Dice también en el libro de Jeremías: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Aleluya. No sé cuál sea tu problema, hermano, no sé cuál sea el problema tuyo, vecino y amigo que me escuches, pero ese problema el Señor lo puede resolver. Ese problema, si tú le permites que la mano de Dios entre y lo tome, Dios puede hacer
un milagro, si es necesario hacer un milagro para resolverlo, si es necesario ir en contra ahí de la ciencia médica, en contra de la física, en contra de la química, en contra de lo que nosotros pensamos que no puede suceder, el Señor lo va a hacer con tal, amén, de satisfacer la necesidad y resolver ese problema de aquel que clama a Él, de aquel que le pide ayuda. Amén. En esta noche, hermano que te encuentras aquí, yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Amén.